Cuando se hace un plan de vuelo, un piloto hace un plan de vuelo, va desde un punto A hacia un punto B. Y esta persona necesita, en primer lugar, un mapa. También necesita una serie de instrumentos de cálculo, reglas, plotter, de manera que pueda medir distancias, establecer trazos, ver cuál es la ruta más directa, establecer entonces, dependiendo del peso y balance de la aeronave y el trayecto, si necesita un aeropuerto que haga escala o no, y si el vuelo es directo necesita también tener en cuenta establecer un aeródromo en caso de que cualquier cosa suceda, pueda aterrizar en ese otro aeropuerto, un aeropuerto alternativo. Y mientras hace todas estas cosas necesita apuntarlo, inclusive antes de salir. Y decimos que una hoja de ruta es eso, es un plan claro que define hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar. Así que una hoja de ruta no es solamente una meta, sino es el camino completo. Se trata de los pasos, las prioridades, el tiempo y las decisiones que son necesarias para poder entonces avanzar desde un punto A hasta un punto B. Y la vida es así, es como una hoja de ruta. El trayecto va a depender de distintas cosas. Y hay quienes piensan en este trayecto como que si fuese el destino o lo asocian con el destino. Pero la palabra de Dios nos indica de que esa hoja de ruta o ese trayecto o paso del tiempo en el cual nos encontramos en esta tierra se le llama propósito. Y al ser un propósito hay muchas cosas involucradas en la vida. Así que les invito a que puedan estar buscando en sus Biblias capítulo 15 de Romanos. Vamos a estar desde el versículo 22 en adelante. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. En efecto, el ser humano, nosotros como seres humanos tenemos planes, metas y visión, pero quien nos ajusta el recorrido en nuestra vida conforme a nuestro propósito o al propósito que necesitamos tener en esta vida es Dios. Y nuestro propósito principal y el de cada ser humano es tener una relación personal con su Creador, y este es Dios, el Señor. Sin embargo, también tener un plan no significa falta de fe. Nosotros estamos llamados de parte de Dios a ser responsables y tenemos que hacer lo necesario. No podemos estar de brazos cruzados y debemos siempre estar en movimiento. Debemos tener una meta, debemos tener una visión y debemos tener planes en nuestras vidas. De eso se trata también el Evangelio, estar en movimiento. Aquí Pablo iba de un sitio, no paraba, iba a otro. Le dijo, antes de ir para allá, yo estando aquí en Corinto, ya esto lo tengo cubierto como esperaba. Voy a Jerusalén, pero saliendo de Jerusalén me encuentro con ustedes porque voy a España. No se detenía. Y vemos en la Biblia los distintos viajes misioneros del apóstol Pablo. Y hablamos acerca de que el ministerio de él era el amor y el fervor de llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles. Acá nos encontramos entonces, como les dije, por lo menos con tres cosas en el área de nuestra vida: la planificación, las prioridades y el compañerismo. Planeamos nuestra vida, planeamos la de nuestros hijos, y eso es pensar en el futuro. Y es algo que por naturaleza nos inquieta, nos preocupa, nos importa.
¿Y por qué? Porque esta planificación refleja también la búsqueda de la estabilidad. Esta planificación nos va a ayudar a estar enfocados y atentos a los pasos que queremos dar en la vida. Esta planificación nos permite organizarnos. Esta planificación nos habla de que debemos diseñar un plan y buscamos de cumplirlo al pie de la letra. Cuando hablamos en base a lo que queremos lograr y cómo lo vamos a lograr, entonces, ¿qué establecemos? Prioridades. Hablé al principio, planificación, prioridades y compañerismo, ¿verdad? La hoja de ruta. ¿Qué son nuestras prioridades? Bueno, debo hacer esto primero. Esto es lo más importante. Debo atender a esta área que es neurálgica, porque si la descuido se me cae el plan, la planificación. La prioridad entonces toma el protagonismo y el control de nuestras vidas. También entonces hablamos del compartir con los demás. Y aquí nos referimos a la manera en cómo nos relacionamos con otras personas. El ser humano es un ser sociable, aunque eso también lo ha ido atacando las corrientes de este mundo. Pero entonces ahora buscamos o compartimos con personas afines: carrera, profesión, intereses, deporte, pádel, airsoft. Solamente ese es mi grupo de personas. O a veces quienes comparten intereses en común. A veces nuestro compañerismo está relacionado con contactos que nos convienen para lograr mis planes. Con contactos que me convienen porque son prioridad para mí. Estas personas representan un apoyo, un eslabón, una colaboración a mi futuro. Eso es lo que estamos viendo hoy en día, que viene desde hace rato, pero se va acentuando. Conocemos personas que son nuestras amistades, lógicamente familia cercana a la que debemos dedicar tiempo, pero a veces lo que es la planificación y la prioridad sustituyen el compañerismo. La necesidad de relacionarnos con otras personas. ¿Cómo usted se relaciona? ¿Con qué frecuencia usted comparte con los hermanos de la iglesia? Aquí estamos los martes. Hay grupos de vida, hasta online, con tanta tecnología, ¿verdad? En la comodidad de su hogar. Tantas maneras y formas que hay. ¿Cómo comparte usted con su hermano? Ahora, para ir cerrando, ¿cómo planificamos nuestra vida tomando en cuenta lo que dice la palabra de Dios? Porque aquí hablé del ejemplo de lo personal. Ahora, ¿cómo me indica la palabra de Dios? Planificamos nuestro futuro, nuestros planes, planificamos nuestra vida en pareja, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestro estudio, sostenidos en la palabra de Dios. Estamos atentos, buscando que la voluntad de Dios sea cumple en nuestras vidas. Estamos buscando la santidad, la obediencia y la consagración a Dios, pensando en el futuro que Dios ya nos ha ofrecido y que es lo que nos da esperanza para seguir avanzando en esta tierra y fortaleciéndonos los unos a otros sin que los afanes de esta vida puedan en mi contra. Pensamos entonces en cómo vivimos en esta tierra y ponemos a Dios primero en todo lo que hacemos. Hacemos tiempo para que podamos compartir con los hermanos. Hacemos tiempo para tener un momento devocional con el Señor. Porque a veces cuando no nos salen las cosas como lo teníamos planeado, queremos que Dios aparezca y nos las resuelva, pero para que las resuelva de la manera en como yo quería que funcionara. Solamente ahí nos acordamos del Señor a veces. Si no es su caso, gloria a Dios. Pero si es su caso, hay que reflexionar, hay que rectificar. Dios siempre nos da la oportunidad. Planifiquemos y pongamos nuestras prioridades de manera de que Dios sea el que tenga el control de todas las cosas. Poniendo a Dios en primer lugar le estamos dando la gloria a Dios. ¿Cómo planificamos, cómo priorizamos y cómo compartimos nuestra vida de manera que honre a Dios? Aquí está la respuesta, hermano. La dirección de Dios, la guía del Espíritu Santo. Dice para finalizar: pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Oren por mí, hermanos.
En medio de lo que esto está ocurriendo, está diciendo el apóstol Pablo, oremos los unos por los otros, oremos por el ministerio, oremos por el liderazgo, oremos por las personas que sirven, oremos por las personas en la iglesia que de repente no sabemos por lo que están pasando, pero Señor, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana. Dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Veamos, la oración incluso nos libra de las cosas que nos puedan pasar mal. Dice, y que la ofrenda de mi servicio de los santos en Jerusalén sea acepta, que las cosas que hagamos en verdad estén de acuerdo con lo que es la voluntad de Dios, para que con gozo llegue a vosotros, es decir, allí a ustedes a Roma, por la voluntad de Dios, todo conforme a la voluntad de Dios. Dice, y que sea recreado juntamente con vosotros. ¿Por qué? Porque allí el Dios de paz sea con vosotros. Amén. La oración de intercesión. A veces pensamos que las cosas van a suceder de cierta manera y es normal que tengamos esas expectativas, que planifiquemos para el futuro, que tomemos en cuenta todas estas cosas. Pero en medio de estas situaciones debemos también entender que Pablo, por ejemplo, llegó a Roma en condición de preso. Así fue que llegó. Esa fue la condición que él llegó. ¿Fue como él la planeó? No. Pero llegó en condición de preso, de reo, de recluso. Él enfrentó a la justicia o el sistema judicial del Imperio Romano. La Biblia no nos dice si él llegó luego en condición de misionero o no, o pudo concretar después lo que él quería. Hay algunos eruditos en la historia que dicen que él fue liberado, incluso que llegó a España, pero eso no nos lo dice la Escritura. Ahora, aquí lo importante es que él fue guiado por el Espíritu Santo en todo momento, tanto en las buenas como en las malas. Eso indica propósito, etapas y prioridades. A veces el camino incluye desvíos que son necesarios y estas situaciones a veces ocurren porque son importantes para llegar a la meta. Hermano, el hecho de que usted vaya hacia algún lado y aún no se dé, eso no significa que está totalmente descartado, sino que a veces hay que pasar por distintas situaciones para poder llegar ahí al final. ¿Sabe? Una de las cosas que yo he aprendido es porque así le damos la gloria a Dios de una manera que antes no se la hubiésemos podido dar. La visión de Pablo aquí, ¿qué combina? Dirección de parte de Dios, planificación y puesta en práctica. Estamos llamados a avanzar, estamos llamados a obedecer, estamos llamados a vivir conforme a lo que Dios quiere en su palabra, no descuidándonos nuestra responsabilidad y siempre buscando dejar el nombre de nuestro Dios en alto. ¿Qué enseñanza podemos sacar de acá? Dios es quien tiene la última palabra en todo. Dios es quien dispone. Dios es quien está en control de tu vida, incluso cuando nuestros planes son buenos o son malos. Dios es el que está a cargo de todo lo que nos sucede y Él nos llama a no estar de brazos cruzados, sino a dejar la pereza y avanzar conforme al amor de Dios, y lo que nos impulsa es la esperanza de compartir del Evangelio, de la verdad de Cristo a aquellas personas que lo necesitan. Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová, aquí tus obras, no tu camino, tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 3:5-6. Fíate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios no solo te da el destino, sino que también te da la dirección. Tu hoja de ruta no siempre va a ser lineal, pero sí debe ser intencional. Y las demoras
hermanos, no son fracasos, son parte del plan de Dios para nuestras vidas.